porque el gobierno de la ciudad ya oficializó el pase de doble turno para 25 escuelas de la ciudad. Esto generó un malestar enorme entre los familiares de alumnos, de docentes, porque por un lado las escuelas no están en condiciones, las infraestructuras de las escuelas no están en condiciones para poder soportar todo el alumnado de golpe, por un lado eso, por otro lado porque avasalla los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y todo esto se da en el contexto de una medida que lanzó el ministro de Educación, Jaime Persic, en el mes de abril, diciendo de que las escuelas podrían hacer doble jornada, las escuelas públicas. Para ello se iba a destinar un fondo de 18.000 millones de pesos para poder llevarlo a cabo, y hay 5 provincias que ya firmaron el convenio para agregar horas de clase a la jornada simple. Cada provincia, cada estado provincial puede decidir cómo llevar a cabo esta extensión horaria en la jornada. Sin embargo, esta medida no resuelve los problemas de educación que hay en la ciudad, porque no solamente, como decíamos antes, los edificios están en pésimas condiciones, sino que también se necesitaría un incremento en los salarios de los docentes y las docentes, como también un incremento en el presupuesto anual. Y como si todo esto fuera poco, se agrega el problema que tenemos con la vacante. Pero bueno, para hablar más en profundidad de este tema y que nos explique un poco mejor toda esta situación, es que estamos en comunicación con María Eva Koutsubitis. Ella es ingeniera, investigadora y fundadora de la organización El Movimiento. Hola Eva, te damos la bienvenida. Muchas gracias por tu comunicación, por tu tiempo. Y bueno, para arrancar te queríamos preguntar que en principio parecería que es una buena medida esto de una doble jornada porque generaría una mejor educación. Pero ¿por qué los familiares, los docentes están molestos? ¿Nos podrías especificar cuáles son las razones de este problema? Sí, por supuesto. Buenas noches, en primer lugar, a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio. Y para hacer un poco de historia, fue en agosto de este año cuando el Ministerio de Educación de la ciudad, de manera inconsulta e intempestiva, decidió transformar una docena de escuelas primarias de jornada simple a jornada completa en pleno ciclo lectivo. En algunas de esas escuelas las familias se enteraron porque recibieron una encuesta en donde tenían que decidir si cambiaban a la modalidad de doble jornada o si se cambiaban de escuela, insisto, en pleno ciclo lectivo. La verdad es que esa decisión generó un enorme rechazo por parte de la comunidad educativa y durante meses se hicieron festivales, abrazos y también presentaciones en la justicia. A fines de septiembre acompañamos a la Escuela 12 del Distrito Escolar 9 en Colegiales con una acción colectiva de amparo para que se respete la opción de las familias de elegir la jornada simple. Y este lunes, en el marco de un potente paro docente en rechazo a la baja del presupuesto educativo y además reclamando la titularización de los docentes interinos y contratados, sale publicado en el boletín oficial 10 decretos que modifican en 10 escuelas porteñas la modalidad de la jornada simple a la jornada doble. La verdad es que pese al rechazo de la comunidad educativa, pese a los amparos judiciales que fueron presentados, el gobierno de la ciudad decretó que las escuelas primarias, fundamentalmente escuelas primarias que se ubican en la zona centro de la ciudad, estamos hablando de Caballito, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Montecastro, cambien de la modalidad de jornada simple a la modalidad de jornada completa. Todo esto sin ningún ámbito, ¿no?, de participación por parte del conjunto de la comunidad educativa. Y estos cambios, ¿no?, inconsultos, impuestos, poco democráticos, en realidad implican la pérdida de la rutina para el conjunto de la comunidad educativa, la pérdida de la rutina para las y los niños. Estamos hablando de niños y niñas que tienen actividades en el contraturno, deportivas, actividades vinculadas a la educación por el arte. Estamos hablando también que esta medida, este paso, ¿sí?, abrupto de la jornada simple a la doble, en realidad excluye a las infancias que tienen desafíos
en relación al aprendizaje, a la sociabilidad, que se van a ver exigidas a una modalidad que seguramente no puedan sostener. Por otro lado, también es una pérdida de diversidad, ¿no? Esta idea de entonces unificar la oferta escolar, sin duda implica pérdida de diversidad, implica pérdida de los núcleos de pertenencia y de sociabilidad. Y por supuesto, esto también implica discontinuidad de cargos docentes por los cambios de horario, por el cambio en la contratación. Y en las escuelas de jornada simple, en general las aulas son pequeñas. Por lo tanto, esto implica ese pasaje abrupto a la doble jornada. Sin duda que esas aulas se van a encontrar superpobladas y que los espacios, por ejemplo, que las escuelas tienen para sus talleres de ciencias, para música, para biblioteca, van a pasar a ser ocupados, ¿sí?, como aulas. La verdad es que, como ustedes planteaban al principio, también genera una enorme incertidumbre en relación a si la infraestructura escolar está en capacidad de poder pasar de la jornada simple a la jornada doble, y también tiene que ver con ese profundo desprecio que desde el Ministerio de Educación de la ciudad se manifiesta reiteradamente a la democracia educativa. La verdad es que tenemos un importante déficit de faltas de vacantes y necesitamos escuelas de doble jornada, pero esta medida tiene más que ver, ¿no?, con una estrategia de marketing y de propaganda que con resolver el problema de fondo, que es el de construir escuelas de doble jornada para poder garantizar al conjunto de la comunidad educativa la posibilidad de acceder a la doble jornada y garantizar además escuelas de jornada simple para poder respetar esa elección por parte de las familias. La verdad es que en lo que va del año, el gobierno de la ciudad ha subejecutado el presupuesto de infraestructura escolar. 3.200 millones de presupuesto para infraestructura escolar, que además es el mismo presupuesto que hace 2 años. En el 2020 el presupuesto de infraestructura escolar era también de 3.000 millones. Es decir, que venimos desfinanciando el presupuesto de infraestructura escolar y además subejecutándolo. La verdad es que ustedes hablaban de la transferencia del Ministerio de Educación de Nación hacia, ¿sí?, los ministerios de educación, en este caso el Ministerio porteño. 230 millones de pesos destinó el Ministerio de Educación Nacional para infraestructura escolar en la ciudad de Buenos Aires, y solo se ejecutó en lo que va del año el 3% del programa de becas estudiantiles. En lo que va del año se ejecutó menos de la tercera parte. Por eso estamos frente a la subejecución y a los recortes sucesivos, que por supuesto se traducen en la falta de construcción de escuelas que puedan garantizar, insisto, ¿no?, esa demanda de jornadas completas, fundamentalmente en la zona sur de la ciudad. Esto no lo resolvemos transformando las escuelas de la zona centro en doble jornada de manera intempestiva e inconsulta y además en pleno ciclo lectivo, porque justamente a partir del lunes hay escuelas en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito escolar 16, que van a pasar a doble jornada. Estamos hablando, ¿sí?, de primero, segundo y tercer grado, que ya el lunes escuelas del distrito 16 pasan a la doble jornada. Y a partir del 2023, la totalidad, ¿sí?, de los grados de estas escuelas que forman parte de estos primeros decretos pasarían a la jornada doble. Eva, ahí mencionabas todos los problemas que tenían y que tienen los y las docentes, el alumnado también y las familias. Y que también por otro lado no se consultó, se hizo una especie de encuesta, pero ya estaba la decisión tomada y se llevó a cabo este cambio en las escuelas. ¿Por qué crees que el gobierno de la ciudad hace esto, más allá de que es marketing, como estás mencionando también en otro momento? ¿Crees que hay una cuestión política, un reditúo eleccionario? ¿Podés clarificar un poco por qué lo hacen? Mira, yo creo que lo que viene sucediendo con estos continuos ataques, ¿no?, a la educación pública en la ciudad de Buenos Aires tienen que ver con una estrategia electoral.
por parte de la ministra de Educación, que tiene claras aspiraciones a ser jefa o vicejefa de gobierno. Entonces, adopta, ¿no?, un poco el modelo Bullrich para poder posicionarse dentro de la interna de su espacio político. La verdad es que el ataque a el conjunto de la comunidad educativa es muy preocupante, porque nuestra Constitución establece que en el ámbito de la educación deben existir ámbitos democráticos en donde la comunidad educativa pueda discutir el conjunto de sus políticas. La verdad es que nada de eso sucede. Y entonces vemos cómo la comunidad educativa no puede discutir lo que tiene que ver con la alimentación escolar. La comunidad educativa no puede discutir en relación a lo que sucede con los pasos de las jornadas simples a dobles. La comunidad educativa no puede discutir o no tiene un ámbito en donde discutir la baja de su presupuesto, la falta de docentes en determinadas áreas, la falta de titularización. Me parece que lo que estamos observando es que en el marco de una estrategia para poder posicionarse en la disputa en la ciudad de Buenos Aires, la ministra Acuña lleva hasta el extremo el ejercicio, ¿no?, del ataque y de la violencia institucional, ahora ya al conjunto de la comunidad educativa. Irma, vos dijiste ahí en un momento de que la doble escolaridad es buena. ¿En qué beneficiaría esa doble escolaridad, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo debería aplicarse? Claramente no como esta forma, ¿no? ¿Cómo se debería llevar a cabo? A ver, incrementar la cantidad de horas que las niñas, los niños, las niñas pasan en las escuelas, en principio uno entiende que mejora, ¿no?, la calidad educativa. De todas maneras, insisto que lo que no podemos es perder la diversidad. Y así como hay familias que han optado por la jornada simple, porque en los contraturnos, por ejemplo, asisten también a instituciones públicas en elecciones que tienen que ver con educación deportiva, con educación por el arte, y aquí me parece que es importante aclarar que muchas de estas instituciones públicas, como por ejemplo el Instituto Vocacional de Arte, que brindan, ¿sí?, la posibilidad de la educación por el arte en los contraturnos de las escuelas de jornadas simples, vienen siendo sistemáticamente desfinanciadas. Entonces, me parece que debemos respetar la decisión de las familias que han elegido, ¿sí?, y han optado por la jornada simple, y tenemos que garantizarle también a las familias la posibilidad de una doble jornada de calidad. En donde tenemos la mayor cantidad de déficit en términos de doble jornada es en el sur de la ciudad. Por lo tanto, esta medida de transformar a las escuelas de la franja del centro de jornada simple a doble no va a resolver la falta de vacantes que tenemos en el sur de la ciudad, en donde ahí es fundamental, porque, insisto, ahí hay una demanda concreta de doble jornada que el gobierno sistemáticamente incumple y no garantiza.